Buen día. Somos la clase de bases de datos relacionales, conformada por las personas con los nombres escritos en pantalla. Y en este video haremos una detallada explicación sobre nuestra base de datos, Proyecto Uni, así como las diferencias o similitudes entre las 7 tablas que esta base de datos contiene, siendo el orden el siguiente: Account o cuentas bancarias de usuarios, Bank, sucursal bancaria, Provider, un comando de seguridad, Transaction, historial financiero, Transaction Status, estados actuales, Transaction Type, tipo de transacciones, and User, o perfil de usuario. Abordaremos más específicamente el funcionamiento detallado de cada una, así como sus elementos y relaciones con otras tablas, siendo presentada cada tabla por uno o dos integrantes de la clase. También hablaremos finalmente sobre los Store Procedures usados dentro de nuestra base de datos, terminando con una breve conclusión sobre lo presentado y aprendido. Para iniciar, tendremos a nuestro compañero Marco con una breve explicación sobre el funcionamiento general de nuestra base de datos. Hola, soy Marcos y lo que yo haré es dar un breve vistazo a nuestra base de datos. Principalmente lo que nosotros hicimos fue crear 7 tablas dentro de esta base de datos y cada una pues está interconectada con otra. Tenemos Account, Bank, Provider, Transaction, Transaction Status, Transaction Type y User. Obviamente mis compañeros explicarán cuál es la diferencia entre Transaction Type y Status y qué nos da cada una. Simplemente daremos ahorita un vistazo a saber como qué cambios hicimos y qué fue en lo que nos enfocamos principalmente. Obviamente esta es una base de datos en el banco para saber en general cómo hiciste tus transacciones y todo eso. Lo que nosotros principalmente abordamos fue pues crear todos los campos, ya sea todo dependiendo de una ID, y estos pueden ser como user, account y bank, ¿no? Por ejemplo, todo esto pues dependiendo de tú que quieras ver y tú que quieras hacer. Y obviamente bank va a tener su ID bank, por ejemplo, puede ser un campo, y esta va a estar va a ser una foreign key que nos va a llevar hacia 2 tablas, por ejemplo, que podrá ser transaction y podrá ser también bank. Así fue lo que más nos enfocamos, en crear todas estas y saber cómo iba evolucionando todo esto. En pocas palabras es lo que queremos ver, y mis compañeros irán explicando un poco más de todo esto. Bienvenidos. A continuación vamos a explorar a detalle cómo funciona la entidad account en nuestro sistema bancario. La entidad account es esencial en nuestro sistema, representando las cuentas bancarias de los usuarios. La tabla account tiene los siguientes campos principales: Account ID, identificación única de la cuenta; User ID, identificación del usuario asociado; Bank ID, identificación del banco al que pertenece la cuenta; Balance, saldo actual de la cuenta; y Name, nombre descriptivo de la cuenta. Account está vinculada con las entidades User y Bank a través de las claves foráneas User ID y Bank ID, garantizando que cada cuenta pertenezca a un usuario y esté asociada a un banco. La entidad Account es la columna vertebral de nuestras transacciones, permite a los usuarios realizar operaciones como transferencias y consultas de saldo. Cada vez que se realiza una transacción, se actualiza el saldo de las cuentas involucradas. En resumen, la entidad Account es crucial para mantener la integridad y funcionalidad de nuestro sistema bancario. Hola, soy Marcos y lo que explicaré principalmente otra vez será en nuestra tabla account. Entonces, simplemente lo que quiero que veamos aquí es que tiene 5 elementos. Son Account ID, que es el identificador de la cuenta; User ID, que es una clave foránea que usamos con otra tabla que se llama User; Bank ID, que es obviamente otra clave foránea que nos ayuda para sacar información; y Balance, que es el saldo de la cuenta general; y Name, que es el nombre de la cuenta, el nombre del usuario o el nombre de lo que nosotros queramos. Y como es en este caso es un banco, normalmente es el nombre del usuario. Ahora, principalmente lo que nosotros vemos aquí es la tabla de cómo crear algunas acciones y cómo crear la información de nuestra cuenta en general. Tenemos 2 claves foráneas que son User ID
y Bank ID, que nos ayudan a pasar a las otras tablas que también tenemos que tener en cuenta. Esta tabla se llenará en base a cuántos clientes tengamos, a cuántas ideas tengamos y todo esto es lo que queramos hacer, ¿no? Obviamente el uso que le podemos dar a esta tabla es esencial para rastrear información clave, principalmente de las cuentas, obviamente como ya lo dije. La otra es que permite realizar algunas consultas, por ejemplo, si tú quieres saber tu balance, quieres saber si hubo un cambio, quieres saber si hubo otra cosa, también nos ayuda a eso. Y pues por último facilita la administración de los usuarios, o sea que te hace todo más fácil de cómo quieres hacer tus cambios o tus ideas. Y pues una observación que podemos ver es que es el punto central como de toda la gestión que nosotros queremos hacer, porque si nosotros queremos hacer un cambio, tú primero vas a esta tabla y esta ya te enseña como pues, ¿qué quiero hacer? ¿No? Veo un balance que no quiero, voy a otra tabla, veo a mi user que tiene alguna idea que necesita contrastarse, me voy a esa tabla y en base a esta, pero todo va cambiando en eso, ¿ok? Hola, soy Ricardo y a continuación les daré una explicación general de cómo funciona nuestra tabla Bank en nuestra base de datos. La tabla Bank desempeña un papel clave en nuestra base de datos que simula las acciones de un banco, proporcionando la base para organizar y relacionar la información, facilitándonos la administración de las cuentas asociadas de dicho banco. Además, estas relaciones que mantienen la tabla Bank con otras tablas son fundamentales para realizar consultas complejas y extraer información específica según las necesidades de los usuarios. Enseguida mi compañero Víctor les explicará cada elemento a detalle de la tabla Bank y su relación con otras. Dentro de la tabla de banco tenemos dos elementos. Está tanto el Bank ID como el nombre. Empecemos por Bank ID. Como su nombre lo indica, es el ID, por lo cual es el número único y clave dentro de esta tabla. Como podemos ver, es de tipo entero, es la llave primaria, es no nulo, por lo cual tiene que regresar un valor y es autoincrementable. Lo que significa esto es que al momento de nosotros poner un valor en el primero, el segundo generará su propio ID de forma automática, para no tener que estar poniendo IDs completamente distintos, a menos de que se refiera. Con IDs completamente distintos, a lo que me refiero es que ninguno se va a parecer. Sin embargo, nosotros podemos asignar los que nosotros queramos. Después de eso también está el dato de nombre. Como podemos ver, es de varchar de 45 líneas, por lo cual podemos poner un nombre bastante extenso. Y al igual que el anterior, es una expresión no nula, como lo podemos ver aquí. Esta es la tabla que nosotros generamos. Como podemos ver, actualmente está vacía, pero nosotros podemos empezar a ingresar los datos sin ningún problema. Igual aquí arriba tenemos ya el query para poder comenzar nosotros a hacer nuestras búsquedas. Sin embargo, es algo que veremos un poco más adelante. En cuanto a llaves foráneas, esta no tiene ninguna. Sin embargo, existen llaves foráneas más allá de esta tabla que nos incluyen el Bank ID. Por lo cual eso será algo que explicaremos un poco más adelante, pero hay que tomarlo en cuenta. Ahora hablando acerca del comando provider que nosotros utilizamos en nuestra base de datos en MySQL, para tener el control total sobre la seguridad y la autenticación de la base de datos, ahí es donde entra en juego este comando. En esencia, ofrece una solución robusta para gestionar el acceso a los datos mediante la autenticación basada en plugins. Este comando permite elegir el método de autenticación que mejor se adapte a las necesidades, brindando flexibilidad y seguridad en partes iguales. Con Provider podemos implementar medidas de autenticación personalizadas desde simples contraseñas hasta complejas estrategias de autenticación multifactor. Además, este comando ofrece la capacidad de integrar proveedores de autenticación externos, llevando la seguridad de los datos a un nivel superior. La versatilidad de poder adaptar el sistema de autenticación según las demandas específicas de la aplicación no solo simplifica la gestión de usuarios, sino que también refuerza la seguridad de la base de datos. En resumen, el comando Provider no solo es una herramienta, sino que es una clave para personalizar y fortalecer la autenticación de la base de datos, brindando el control que necesitamos para proteger la información de manera efectiva y adaptada a los requerimientos. Hola, mi nombre es Héctor y hoy les voy a hablar sobre la tabla Provider en nuestra base de datos. Esta tabla tiene dos campos, Provider ID y Name.
El campo Provider ID es un entero y es la clave primaria de la tabla, lo que significa que cada proveedor en nuestra base de datos tendrá un proveedor ID único. En el campo Name es una cadena de caracteres de hasta 45 caracteres. Este campo puede ser nulo, lo que significa que podrá haber proveedores en nuestra base de datos sin ningún nombre específico. La tabla Provider está configurada para usar el motor de base de datos INOVD y el conjunto de caracteres UTF-8MB4 con la intercalación UTF-OMB4 0900 AI-CI. Esto nos permite almacenar una amplia gama de caracteres internacionales en el campo Name. Voy a explicar a detalle cómo funciona la tabla transacción. En nuestra base de datos SQL, esta tabla es fundamental para registrar y gestionar transacciones financieras. En primer lugar, tenemos el campo Transaction ID. Este es nuestro identificador único para cada transacción. Imagina que es como el número de serie que distingue una transacción de otra. Luego encontramos Debt Account ID y Credit Account ID. Estos campos nos indican las cuentas involucradas en la transacción. Esto nos ayuda a mantener un registro claro de la dirección de flujo financiero. El campo Amount explica la cantidad de dinero asociada en la transacción. Ya sabes cuánto y en qué dirección se está moviendo el dinero. Finalmente tenemos Description. Este campo es como un espacio adicional para notas o comentarios acerca de la transacción. En resumen, la tabla transacción es como el historial financiero de nuestra base de datos. Nos ayuda a rastrear quién le debe a quién, cuánto dinero está en movimiento y proporciona detalles adicionales para entender mejor cada transacción. Como podemos observar, los elementos que se declaran en esta tabla perteneciente a un banco son primeramente los campos IDs, luego Amount, que será la cantidad de dinero solicitado para alguna transacción que se esté realizando, y Description, que será del mismo como a quién iría dirigido. A la derecha vemos que se define el campo Transaction ID como la llave primaria, mientras que Debit Account ID y Credit Account ID van a ser llaves foráneas que direccionan ambas a la tabla Account. Todos ellos definen a las variables de tipo numérico not null, refiriéndonos a que este espacio no puede estar vacío. Int significa que el tipo de datos que va a aceptar es solo de números enteros, y float incluye tanto números enteros como números con decimales. La especial de la llave primaria es que se autoincrementa cada vez que haya una nueva transacción. Esto quiere decir que aumenta su valor de 1 en 1. Mientras que Description es de tipo varchar, refiriéndonos que solo aceptará cadena de caracteres con una longitud de 45 caracteres como máximo. Por último, tenemos el Engine, que sirve para declarar el tipo de motor de almacenamiento siendo inopt. A la izquierda Charset, que admitirá una amplia gama de símbolos. Como estamos hablando de un banco, uno de ellos sería el símbolo peso. Y esto último es un aporte útil a la hora de elegir ignorar la diferencia entre letras con acento y sin acento y las mayúsculas de minúsculas. Hola, soy Carlos y daré seguimiento a la explicación de nuestra base de datos enfocándome en la tabla Transaction Status. La tabla Transaction Status contiene estados únicos de las transacciones como completada, pendiente o cancelada. Cada registro aquí representa el estado actual de una transacción en nuestra base de datos. Esta tabla se vincula estrechamente con la tabla Transaction. Cada transacción refiere a un Transaction Status ID para indicar su estado. Esta relación es vital para rastrear el progreso y la validez de las transacciones en tiempo real. El uso de Transaction Status garantiza una gestión efectiva y segura de las transacciones, permitiendo a los usuarios y al banco tener un control preciso. En conclusión, Transaction Status no solo categoriza las transacciones, sino que también es fundamental para mantener la integridad y transparencia del proceso bancario. Eso sería todo por parte de esta tabla. A continuación, mi compañero Diego dará una explicación. Hola, mi nombre es Diego Guerrero y yo voy a hablar de los elementos y relaciones de Transaction Status. Sus elementos son Transaction Status ID y Name, como podemos observar aquí. Transaction Status ID es un identificador único para cada estado de transacción. Es de tipo entero y no puede ser nulo. Name es una cadena de caracteres que almacena el nombre del estado de la transacción y tampoco puede ser nulo.
La clave primaria de esta tabla es Transaction Status ID, lo que significa que cada fila de la tabla debe tener un identificador único. Ahora, en cuanto a las relaciones, como podemos ver en el diagrama, entidad-relación tiene una relación con transacción desde cuenta abono ID. En esta tabla tenemos que se llama Transaction Type, sirve para distintos tipos de transacciones. Creamos una nueva tabla llamada Transaction Type. La Transaction Type ID es el nombre de la llave primaria. Tiene valor nulo. Indica que esta columna no puede tener valores nulos. En la tercera parte que tenemos de la tabla, tenemos el nombre de la columna. Se llama Name Bar Chart. Tiene nombre de name, tipo bar chart, longitud máxima de 45 caracteres para definir el tipo de valor de transacción, y también es nula. Tenemos la llave primaria, que es la Transaction Type ID como clave primaria de la tabla, la cual asegura que cada fila tenga un valor único en esta columna para que no se repitan los valores de la columna. Y eso. Tenemos varias tablas, que es la Account, Bank, Transaction, Provider, Transaction Status, Transaction Type y User. Las tablas Account, Bank y User almacenan información sobre cuentas bancarias, bancos y usuarios, respectivamente. Cada cuenta está asociada a un usuario y a un banco. La tabla Transaction registra transacciones entre cuentas. Cada transacción tiene una cuenta de débito, una cuenta de crédito y un monto. Las cuentas de Provider, Transaction Status y Transaction Type parecen ser tablas para un uso futuro, posiblemente para almacenar información y más detalles sobre las transacciones. Permitiendo dos procedimientos, que es ejecutar transacción y reversar transacción. Ejecutar transacción realiza una transacción entre dos cuentas y actualiza sus saldos. Reversar transacción revierte la transacción, devolviendo los saldos de las cuentas a su estado anterior. En este segmento nos sumergiremos en la tabla User en nuestra base de datos MySQL. La tabla User desempeña un papel central en nuestro sistema, ya que almacena información clave sobre los usuarios. Comencemos con la creación de la tabla User usando el código SQL. Observamos que contiene campos esenciales como User ID, Username y User Surname. El campo User ID es clave primaria y se autoincrementa para garantizar unicidad. Username y User Surname almacenan el nombre y apellido del usuario. Estos campos nos permiten construir perfiles detallados para cada usuario. La integración con otras tablas es esencial. Observamos que la tabla Account se conecta con User a través de la clave externa User ID. La relación establecida permite asociar cada cuenta con un usuario específico, facilitando la organización y recuperación de datos. Esta conexión tiene un impacto directo en operaciones como consultas y actualizaciones, permitiéndonos trabajar de manera eficiente con datos relacionados. En conclusión, la tabla de User sirve como el componente central para identificar y gestionar la información de los usuarios en nuestra base de datos MySQL, estableciendo relaciones valiosas con otras entidades. Hola, mi nombre es Diego Guerrero y yo voy a hablar de los elementos y relaciones de User. La tabla User define la estructura de una tabla en la base de datos que almacena información sobre usuarios. Sus elementos son User ID, Username y User Surname. User ID es un identificador único para cada usuario. Es de tipo entero, no puede ser nulo y se incrementa automáticamente con cada nuevo usuario. Este campo se define como la clave primaria de la tabla, asegurando que el usuario tenga un identificador único. Username es una cadena de caracteres que almacena el nombre del usuario. No puede ser nulo, lo que significa que se espera que cada usuario tenga un nombre. User Surname, similar a Username, es una cadena de caracteres que almacena el apellido del usuario. No puede ser nulo, lo que significa que espera que cada usuario tenga un apellido. Estas columnas representan la información básica de un usuario, con un identificador único, nombre y apellido. Además, se establece el motor de almacenamiento Engine InnoDB, se define el incremento automático de User ID a partir de 4 y se especifica el conjunto de caracteres y la configuración de orden. Ahora, User se relaciona con Account de uno a muchos por medio de User ID, como podemos ver aquí.
en las columnas User ID y User ID, y también lo podemos ver en el diagrama. Bueno, yo soy Víctor Leal y en este momento les voy a explicar un poco sobre las Store Procedures dentro de nuestra base. Una Store Procedure es básicamente un procedimiento que se guarda dentro de la base que busca ejecutar un conjunto de instrucciones coordinadas que afectan la información, con el fin de lograr un objetivo dentro del sistema. Dentro de nuestra base de datos nosotros tenemos dos Store Procedures. Tenemos, como podemos ver aquí arriba, tanto ejecutar transacción como reversar transacción. Estas dos son directamente inversas entre sí. Lo que vamos a explicar un poco ahorita es cada una de ellas. Dentro de ejecutar transacción, como podemos ver aquí, es en el momento en el que inicia el Store Procedure. Lo primero que se hace es obtener los datos de las diversas tablas y lo que buscamos es actualizarlas. Buscamos actualizar el balance tanto de la cuenta de débito como la cuenta de crédito. Dentro de una cuenta de débito lo que se tiene es el balance y la cuenta en sí. Lo que pasa dentro de esta es que al balance de esta cuenta se le resta la cantidad para obtener el nuevo resultado de balance. Y es lo mismo para la cuenta de crédito, solamente que en este caso la cantidad es la que se aumenta, no se resta, se está sumando. Y último, se arrojan los resultados. ¿Cómo se ve uno de estos menús? Lo podemos ver en esta pantalla. Como podemos ver, nos pide el ID de la cuenta de débito y la cuenta de crédito dentro de una transacción. Obviamente después se pide la cantidad que se necesita, la cantidad que se va a sumar y restar dependiendo del tipo de cuenta, y una pequeña descripción más que nada para tener en la transacción un registro de lo que pasa. El otro caso es el caso de reversar transacción. El caso de reversar transacción es muy similar. Sin embargo, lo que estamos buscando es tener un ID de la transacción para poder invertirla. Primero declaramos tanto la cuenta de débito como la de crédito y la cantidad. Y lo que pasa es que seleccionamos estas columnas para poner nuestras nuevas variables. Estamos buscando una transacción que ya haya sido hecha. Y lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero al revés. A la cuenta de débito se le agrega la cantidad y a la cuenta de crédito se le resta. Sé que pueden no parecer tan distintos, pero lo que pide esta antes de realizar la transacción es la transacción ID. ¿Qué quiere decir? Que lo único que estamos haciendo es poner nosotros el ID de la transacción ya hecha, un ID que ya se hizo con ejecutar transacción, por ejemplo, para eliminar por completo los hechos que hayan pasado en esa transacción. Lo que quiere decir es que esta suma y esta resta lo único que van a hacer es volver tanto a la cuenta de débito como a la de crédito a su estado original. No se le agrega ningún número extra. En conclusión, el uso de bases de datos relacionales en sistemas bancarios es fundamental para garantizar la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información financiera, con todos sus elementos y comandos, como el ID, empleado para distinguir cada registro de manera única en una tabla, o las foreign keys, que establecen vínculos entre diferentes tablas de las bases de datos, asegurando coherencia y consistencia en la información, o con el uso de comandos como el provider, permitiendo la interacción entre el sistema de gestión de la base de datos y la aplicación que accede a ella, asegurando una comunicación adecuada y segura para la manipulación de la información. Esto resulta crucial para el cumplimiento normativo y la generación de informes para auditorías. En resumen, las bases de datos relacionales, con sus elementos, como IDs, foreign keys, la capacidad de establecer vínculos, rastrear informes y el uso de comandos providers, por ejemplo, son esenciales en los sistemas bancarios para garantizar la seguridad, integridad
y eficiencia en el manejo de la información financiera, comprendiendo de esta manera que cualquier sistema eficaz son solo tablas bien optimizadas.